Es una bendición muy grande. Abrazos para usted que está en casa. Le bendecimos a los que se conectan desde Bogotá, desde otros lugares de Colombia, fuera de Colombia. Bendición para su vida. Por favor, ocupe su lugar y vamos a compartir la palabra que el Señor tiene para nosotros. Recordemos que estamos en el mes Jehová Shammah. Dios está ahí. Dios está ahí. Estaba recordando, preparando la enseñanza, que cuando nosotros comenzábamos el ministerio Cielos Abiertos, en medio de una necesidad impresionante y para aquella época en mucha estrechez, el Señor un día me inquietó de invitar a la casa al pastor Eduardo Cañas. Bueno, es un pastor conocido por muchos, si no por todos, con una gran trayectoria. Y me atreví a invitarlo. Mi esposa entró en crisis porque para aquella época vivíamos en un apartamentico muy estrecho, con mucha limitación, y él aceptó la invitación. Fue a nuestra casa, estuvimos compartiendo. Recuerdo que mi esposa preparó una rica ensalada, una pasta, un jugo de curuba. El pastor se comió todo y fue un gran privilegio tenerlo en casa. Compartimos, oramos, una bendición de parte del Señor. Ese anhelo de tener a alguien en casa, de tener una visita especial. Y seguramente todos hemos tenido una gran visita en casa y también hemos sido invitados a otros lugares. También tengo que recordar lugares donde he sido muy bien atendido. De hecho, en este viaje, Dios nos permitió estar en algunos lugares y fuimos muy bien atendidos. Qué bueno cuando se nota que alguien preparó todo para atenderlo a uno. Una rica comida, el tiempo, la alegría, quizá la casa muy bien decorada, arreglada. Se nota cuando alguien anhela que uno esté en casa. Pero cuando tenemos esas experiencias que no somos bien atendidos, hay indiferencia, no hay una actitud correcta, pues también uno quizás no quiere estar ahí. Uno quisiera irse pronto porque no hay un anhelo de recibirlo a uno en casa. Quisiera compartir hoy con ustedes precisamente la palabra: Dios anhela habitar en casa. Dios anhela habitar en mi casa. Dios anhela habitar en su casa. Y vamos a considerar la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, los versículos 18 al 25. Mire lo que dice la palabra del Señor cuando está narrando la creación de la familia y el anhelo de Dios de precisamente estar en esa familia. Y dijo Jehová Dios, estoy leyendo el capítulo 2 a partir del 18 en Génesis. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ese es el segundo relato que estamos viendo de la creación del hombre. El primero está
en el capítulo 1 a partir del versículo 26. Y cuando uno lee estos dos primeros capítulos del inicio de la creación, de cómo Dios creó los cielos y la tierra, ahora está separando las aguas, hace el día y la noche, creó los árboles, creó las semillas, creó los peces, las bestias del campo, todo lo preparó. Nótese que Él lo preparó todo con la intención de poder traer al hombre ahora en medio de toda su creación. Y en medio de este relato podríamos aplicarlo de muchas maneras a las parejas, lo que es apartarse ya de papá y mamá cuando se casan, todo aquello está en este texto. Sin embargo, quiero referirme a lo que hay en el corazón precisamente de Dios y cómo lo quiere ver el Señor con la familia. Y vamos a ver que como familias debemos ser conscientes del plan de Dios al habernos establecido y cómo Él quiere habitar en nuestra casa. Qué interesante que Dios quiere habitar en nuestra casa. No sé si somos conscientes de eso, pero el Dios que creó los cielos y la tierra, el que está sentado sobre el círculo de la tierra, el que es sobre los imperios, las potestades, el que en su mano puede tener todas las aguas de la tierra, ese Dios grande y soberano quiere habitar en nuestra casa. ¿Sabe que yo le he dicho a algunas personas, lo quiero visitar? Y a mí hay personas que me han dicho, pastor, me da pena que vaya a la casa porque mi casa es muy sencilla. Y hay personas que no quisiera que le visitaran porque consideran que su casa es muy estrecha, tal vez no tiene unos buenos muebles, la vajilla no es la más adecuada, pero indistintamente como sea su casa, Dios quiere habitar en ella. Dígame a eso. Dios quiere habitar en su casa, aunque sea un cuarto pequeño, una cama sencilla, quizás unas ollas de muchos años. No sé cómo sea su casa. Lo que sí sé es que Dios quiere habitar en casa. ¿Qué fue lo que realmente soñó Dios al crear a la familia? ¿Y qué está anhelando Dios con nuestras casas? Miremos entonces, número 1, el habitar en casa fue siempre el gran sueño de Dios. Ese ha sido un sueño de Dios. ¿Sabe? Así como nosotros tenemos sueños, Dios tiene sueños. Dios también sueña. Y el gran sueño de Dios es habitar en casa. Por eso en ese gran sueño, Dios creó al hombre para tener un amigo. Mire lo interesante. A mí me llama la atención en la creación y cuando el Señor Jesús desarrolla el ministerio, Dios siempre ha anhelado tener amistad con el hombre. ¿Usted no creen que Jesús hubiera podido desarrollar su ministerio solo? Claro que sí. Tenía toda la autoridad, todo el poder para hacerlo. Sin embargo, escogió a 12 para que estuvieran con él, amigos. Y cuando Dios está creando al hombre, su gran sueño fue tener un amigo. Tener alguien con quien compartir. Es decir, que todo lo que el Señor creó, lo hizo pensando en su amigo. Pensando en el hombre. Preparó toda la creación para que ahora la corona de la misma, que es el hombre, pudiera disfrutar de ella. Ese es el anhelo de Dios. Dios anhela que usted sea amigo de Él. Y Dios anhela que su casa sea una casa amiga de Él. Si recordamos nosotros la historia del ministerio de Jesús, y somos minuciosos en esto, a Jesús le gustó llegar a las casas. Él quería llegar a la casa de Jairo, llegar a la casa de Marta y María. Recordemos que eran sus amigos.
Jesús siempre, Dios siempre ha querido estar en casa. Y ahora en la creación a ese amigo le entregó una familia. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que esté solo. Le haré ayuda idónea. Recordemos que ahí es la palabra ser, el complemento perfecto para compartir con él. Y cuando Dios creó la familia, el capítulo 3, versículo 8, nos da la evidencia que el Señor se paseaba con ellos en medio del huerto. Les he recordado a ustedes aquel pensamiento y filosófico del deísmo, que Dios creó al mundo y lo abandonó. Esa es una mentira. El texto nos deja ver que Dios creó al hombre para habitar con él. Y el Señor se paseaba. Yo creo que aún nuestra mente humana no puede percibir todo lo que sucedió en el huerto del Edén. No nos dice cuánto tiempo sucedió, cuánto tiempo pasó. Pero qué interesante que Dios se paseaba con ellos en el huerto. Estaban en la etapa de la inocencia. Tal vez veían a Dios, hablaban con Dios y Dios respondía. No habían barreras, no habían obstáculos, no había temor, no había duda de la presencia de Dios. Era una plenitud de Dios en medio del huerto. Era una comunión profunda. ¿Cómo era que vivía Adán y Eva con Dios ahí como amigos? El Señor en medio del huerto. Y tenían un nivel de intimidad que dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Ese es el punto que Dios quiere que nosotros tengamos. Estaban desnudos, sin ninguna vergüenza. Desnudos en lo físico, no usaban ropas. Desnudos en lo emocional. Es decir, que ellos estaban plenamente satisfechos en Dios y desnudos espiritualmente, de tal manera que había plenitud de Dios en ellos, una vida extraordinaria. Es decir, que nuestro Dios es un Dios de familia. Diga conmigo, nuestro Dios es un Dios de familia. No lo escuché. En casa también dígalo. Nuestro Dios es un Dios de familia. ¡Qué bueno! Dios soñó con estar en medio de la familia. Pero, número 2, el hombre no lo entendió. Dolorosamente el hombre no lo entendió. Y cuando leemos el capítulo 3, sabemos que comienza con un pero. Ese pero habla de un contraste. Algo pasó. Y el texto dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire lo interesante, el hombre no lo entendió. ¿Sabe? Ese es el gran problema. Dios sueña con estar en casa, pero no todo el mundo lo entiende. No todo el mundo lo entiende. Y aquí al hombre se le olvidó que Dios estaba allí. Jehová Shama, Dios está allí. Al hombre se le olvidó. Y en su libre albedrío determinó darle la espalda a Dios.
¿Cómo es que estando en el mismo huerto del Edén con Dios, comienzan a ignorar a Dios? Recordemos que Dios le dio ese libre albedrío al hombre. Dios no creó robots. Algunos preguntan y dicen, ¿pero por qué Dios creó a Satanás? ¿Por qué Dios no hizo todo perfecto para que el hombre no pecara? Pero quizás el hombre algún día le hubiera podido decir, Dios, tú no me has dado otra opción que amarte. Y al fin y al cabo, amar es elección. Qué terrible sería que yo le dijera a mi esposa, mi amor, quiero decirte que me casé contigo porque no encontré a nadie más. Nadie más me dijo que sí. No encontré a ninguna otra persona. ¿Usted cree que eso haría feliz a mi esposa? Por supuesto que no. ¿En dónde está la gracia del amor? Que teniendo otras opciones, elegimos a esa persona. Y asimismo, que esa persona teniendo otras oportunidades, me eligió a mí. Yo estoy feliz que mi esposa me eligió a mí, habiendo podido elegir a otra persona. Eso evidencia el amor. Así que por eso Dios le da el libre albedrío al hombre, para que aún teniendo otra opción, eligiéramos por él. Y al hombre allí se le olvidó que Dios estaba en medio de ellos y comenzaron a caminar en sus propias fuerzas. Lo empezaron a hacer a su manera. Y cuando un hogar, cuando una persona se le olvida que Dios está allí y comienza a caminar en sus propias fuerzas, se convierte en una presa fácil del maligno. Recordemos lo que dice el texto por allá en Primera de Pedro, que el enemigo anda como león rugiente a quien devorar. Alguien alguna vez dijo, no sé si eso científicamente esté comprobado, pero que los leones rugientes son los leones viejos, los que ya no tienen la habilidad para cazar. Entonces ellos a través de su rugido atemorizan la presa, a tal punto que pueden ir por ella. No tiene el león la habilidad ya física, pero a través del rugido paraliza la presa. Mire cómo Satanás está ahí. Y de manera tremenda, Satanás es un enemigo paciente que está esperando el más mínimo descuido. Reitero, no sabemos cuánto tiempo pasó Adán y Eva pasaron en el huerto del Edén antes de haber pecado. Puede que haya sido mucho tiempo. Y el enemigo esperó y esperó hasta encontrar un mínimo descuido. Decimos muy bien los colombianos, no podemos dar papaya. No podemos dar papaya. No nos podemos descuidar. Esto es de todos los días. De todos los días venir a la presencia de Dios. Yo no puedo vivir de la unción que Dios me dio en el encuentro de líderes. Yo no puedo vivir de lo que pasó hace 10 años, 20 años. Yo he tenido experiencias gloriosas con Dios, como sé que también usted las ha tenido. De escuchar a Dios. Recuerdo el bautismo en el Espíritu Santo, quebrantamientos. Yo he sentido a Dios físicamente en mi piel. ¿Cuántas experiencias? Pero yo no puedo vivir de la unción del ayer. Todos los días necesitamos estar conectados con la fuente. No nos podemos descuidar, porque cuando nos descuidamos, somos presa fácil del maligno. Y sabe, ahora empezó el proceso para llevarlos al fracaso. ¿Cómo trabaja aquí Satanás? Lo primero que Satanás hace es aislarlos de la comunión con Dios. En el descuido, y esta es una palabra para cada familia, no dejemos de congregarnos, no dejemos de hacer nuestro altar familiar. Si no tenemos cuidado, nos empezamos como hogar a aislar de Dios. Y cuando menos nos damos cuenta, somos una isla que se va
apartando. Dejamos de orar, dejamos de venir como familia unidos a la iglesia, dejamos de tener un altar familiar, dejamos de abrir la Biblia en casa, dejamos de tener momentos especiales de orar por los alimentos y se van perdiendo las buenas costumbres. Se van perdiendo. Y ahí el enemigo sabe que tiene un terreno preparado. Cuando usted ve los programas, y me gusta ver muchos estos programas de la selva, cuando el león está cazando, las fieras del campo están cazando, usted sabe que algo que ellos hacen es aislar la presa de la manada. Porque si pueden aislar la presa, ya tienen asegurado el botín. Estaba mirando ayer precisamente un video como un león se lanza sobre una cebra. Y aunque la tenía dominada, vinieron de la manada otras cebras. ¿Cómo pudieron atacar al león y defender? Porque estaban en manada, estaban juntos. Pero cuando está sola una presa, el león rugiente puede ir por ella. No sé si el maligno ha venido aislándola a usted de alguna manera. Revisemos cómo están nuestras costumbres espirituales, nuestras disciplinas. Revisemos si como hogar estamos en esa conexión con Dios. Estamos sirviendo a Dios, estamos viniendo a la casa del Señor juntos. O estamos de alguna manera permitiendo que el maligno nos aísle de la comunión con Dios. Una vez los aisló de la comunión, vino la duda de la soberanía y del amor de Dios. Cuidado con lo que hablamos y los pensamientos que pasan por nuestra mente. A mí me da de todo cuando yo escucho a una persona quejarse de Dios. ¿Por qué no ha vuelto? ¿Qué está pasando con su vida? Es que eso Dios no responde. Eso Dios no me ama. Yo tengo problemas y el Señor no me ayuda. Yo he orado y no veo las cosas. Es que allá en la iglesia. Cuidado. Cuidado, porque usted está teniendo una actitud incorrecta. Y el maligno le está diciendo, bravo, siga hablando así. Ya lo estoy contaminando, le estoy dañando el corazón. Y si algo debemos cuidar es el corazón. Recuerde la palabra que dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cuando nuestro pastor Héctor Arroyave estaba entregando este edificio, estábamos haciendo un empalme, me dijo una palabra que me llamó la atención. Dijo, tengo la victoria que estoy culminando esta etapa de mi vida con un corazón sano. Qué interesante cuidar el corazón. Mire cómo el maligno empezó a decirles, con que Dios os ha dicho que no coman de eso. ¿Sabe Dios que el día que coman se abrirán sus ojos y serán igual que Él? Mire cómo les sembró cizaña, cómo les estaba diciendo que en el mundo las cosas serían mejor que con Dios. Cuidado con ese pensamiento. Cuidado si usted está pensando, eso antes de conocer a Dios a mí me iba mejor. Eso para qué ir a la iglesia, para qué orar, para qué diezmar, para qué ofrendar, para qué servirle a Dios. A ver, ¿qué gana usted con eso? Cuidado, porque esa fue la estrategia del maligno. Y no se da cuenta que una vez puso duda, fue al tercer paso y es una propuesta atractiva. Serás como Dios. Y toda persona que deja de depender de Dios se quiere hacer un Dios. Toda persona que deja de depender de Dios se quiere hacer su propio Dios. Está diciendo, Dios, no te necesito. Yo lo que necesito es trabajar, hacer plata. Yo lo que necesito es disfrutar, jugar, darme gustos. No te necesito. Cuidado con eso. Si usted pudiera abrir mi corazón hoy para ver lo que hay dentro de él, ¿sabe qué me ha venido hablando Dios en el último tiempo? Más temor de Él, más dependencia.
¿Cómo necesitamos estar sensibles a escuchar al Señor? Yo tengo en mi espíritu la convicción de que Dios quiere hacer algo grande con nosotros. Dios quiere hacer algo grande con su casa. ¿Usted cree que Dios es malo? Como dicen los muchachos, ¿usted cree que Dios es negrero? Dios no es malo, Dios no es indiferente. Dios anhela estar en casa. Porque Dios nos ama y Dios quiere hacer una obra grande con nuestros hogares. Dígame a eso. Dios quiere hacer algo grande con nuestros hogares. Pero ¿cómo tenemos que estar sensibles? No podemos cometer el error de esta familia que ellos olvidaron, no entendieron que Dios quería estar en casa y dejaron de escuchar al Señor. Y sabe, la familia, si usted quiere colocar esta frase ahí, la familia que no habla con Dios corre el riesgo de terminar escuchando y obedeciendo a la serpiente. Si tan solo le dejara esa frase, ya le he predicado. La familia que no habla con Dios corre el riesgo de terminar escuchando y obedeciendo a la serpiente. Tengamos cuidado, porque ese fue el problema de esta familia. Aquí la pregunta sería, ¿mi familia está hablando con Dios? ¿Estamos teniendo una actitud de comunión con el Señor? Entonces nótese cómo esta familia ignoró a Dios. Y sabe, por haber ignorado a Dios, perdieron la gracia. Fueron sacados del huerto y ya Jehová no estaba allí. No fue lo mismo. ¿Sabe que esa experiencia de Jehová Shama, que es lo que habla Ezequiel, y dentro de 8 días le voy a hablar como iglesia, cuando la gloria abandona el templo? Esa es una imagen aterradora. Es una imagen terrible, que Dios abandonó el templo. Que Dios nos guarde de esa experiencia donde la gloria de Dios abandona un hogar. ¿Sabe por qué Dios lo abandona? Porque Dios dice, aquí nadie me anhela. Aquí nadie me invoca. Aquí lo que escucho son gritos, peleas. Dice que me ama, pero sigue tomando cerveza. Dice que me ama, pero ve pornografía. Dice que me ama, pero juega el chance, la lotería, el baloto. Dice que me ama, pero dice vulgaridades. Dice que me ama, pero lo veo inmerso en la tecnología, en la televisión, y no me busca. Dice que me ama, pero el lugar secreto está abandonado. Dice que me ama, pero lo que quiere es plata, no mi presencia. Dice que me ama, pero cada vez que quiero hablar con él me esquiva. Dice que me ama, pero cuando le digo que me sirva, me pone excusas. ¿Para qué estar ahí? Qué terrible es cuando uno llega a un lugar donde no quieren que uno llegue, donde no lo están esperando a uno, donde no lo anhelan. Es tremendo. Alguna vez llegamos 3 pastores a las 6 de la mañana a Montería, a la casa del pastor Oseías Pereira. Era como las 5:30, 6 de la mañana. Oiga, el hombre no sabía que llegábamos a su casa a esa hora. Recuerdo tanto que el pastor, un hombre de Dios tremendo, salió descalzo, con jean. De aquí para arriba no tenía ni camiseta ni nada. Y aunque le llegamos de sorpresa, yo creo que fuimos inoportunos. Pero qué alegría, preparó la mesa, preparó desayuno, nos abrazó, nos saludó, nos anheló en casa. Recuerdo en el año 2001, cuando estuve en Estados Unidos 40 días, llegué a una ciudad, no había celular, no había nada. Llegué a un lugar y quise compartir con algunas personas.
y ninguno quiso compartir conmigo. 12 de la noche en una ciudad, en otro país, estaba con mi maleta en una esquina, no sabía ni dónde me iba a quedar. Qué feo cuando a uno no lo anhelan. Qué desagradable es. ¿Sabe qué quiere hacer uno? Salir corriendo. ¿Qué hago aquí? Entonces Dios, frente a la actitud de ciertos hogares, ¿sabe qué dice Dios? ¿Qué hago aquí? Aquí nadie me anhela. Yo los anhelo a ellos. Quiero ser su amigo. Quiero hacer con ellos una gran obra, pero nadie me anhela. ¿Qué hago aquí? ¿Y sabe qué tiene que hacer Dios? Irse de ese lugar. Y la gente dice, pero ¿por qué mi casa está así? ¿Por qué no progreso? ¿Por qué este ambiente tan terrible? Porque ignoramos la presencia de Dios. Ignoramos la presencia de Dios. Pero qué tremendo es que Dios sigue insistiendo. Dios sigue insistiendo. De tal manera que aunque el primer Adán falló, el segundo Adán, que es Cristo Jesús, acertó. Y démonos cuenta cómo Dios ama a la familia, a tal punto que el Salvador vino a través de una familia. ¿Sabe que Dios encontró en José y María lo que no encontró en Adán y Eva? Adán y Eva tenían más riqueza, lo tenían todo. José y María era una familia humilde, pero se caracterizó por tres cosas que Dios espera a nosotros. Número uno, amaron a Dios. Amaron a Dios. Amaron a Dios. Número dos, escucharon a Dios. Usted ve que en Mateo le habla a José, en Lucas le habla a María. Usted puede ver cómo el ángel vino de parte de Dios a hablar con ellos, y cuando quiso hablar los encontró dispuestos. Escucharon a Dios. Y número tres, obedecieron a Dios. Esas tres cosas Dios está esperando en nuestros hogares. Número uno, que le amemos. Número dos, que le escuchemos. Y número tres, que le obedezcamos. Eso encontró en esta familia. Y Dios insiste ahora con mi familia. Diga, Dios insiste con mi familia. Dígalo. Usted que está en casa, Dios insiste con su familia. Dios anhela habitar en mi casa. Dios anhela habitar en su casa. Y aquí necesitamos tomar una decisión. ¿Seguimos el ejemplo de Adán y Eva? ¿Que Dios nos insiste y nosotros nos hacemos los rogados? Qué tremendo cuando uno insiste en algo y la otra persona no quiere. No sigamos el ejemplo de Adán y Eva, que Dios insiste y ellos son indiferentes. Usted y yo tenemos que salir hoy de aquí con la decisión de saber si vamos a ser como Adán y Eva o vamos a ser como José y María. Yo estoy plenamente convencido que Dios quiere hacer una obra grande con su vida y con su familia, pero no como el Dios bombero, sino como aquel que se le da el primer lugar en casa, aquel que se respeta, aquel que se anhela, aquel al que se le tiene temor, y no de miedo, sino de honra y reverencia. Yo estoy plenamente seguro por la palabra que cada familia que anhela la presencia de Dios, que le da un lugar especial, que día a día le invocan, que cuando comen le invocan, que cuando llega la noche oran juntos, que tienen cuidado de cómo se tratan, que hacen en casa, cuando le dan el lugar a Dios en una casa, yo soy plenamente seguro que esa casa va a ser bendecida y va a progresar. ¿Acaso no tenemos el ejemplo de Obed-Edom? De que el arca del pacto, la presencia de Dios estuvo ahí 3 meses, y dice que por causa de la presencia de Dios su casa prosperó. ¿Cuál es la clave para que un hogar prospere? Darle el primer lugar a Dios, respetar su presencia,
hacer las cosas a su manera. Y entonces vamos a ver cómo nuestros hogares se llenan de su presencia. Así que aquí podemos decir que mi familia corresponda al sueño de Dios. Colóquese en pie, por favor. Colóquese en pie. Hagamos esas preguntas. ¿Mi familia está correspondiendo al sueño de Dios? Porque Dios anhela estar en casa. Podríamos venir al templo y ser extraños para Dios. Qué bonito. Y no me canso de decirlo, que el culto que tengamos aquí en el templo sea la prolongación del culto que tenemos en casa. No que venimos a encontrarnos cada 8 días con Dios, sino que ahora venimos como iglesia a congregarnos, continuando el culto que tenemos en casa. ¿Decimos amén a eso? Cerremos nuestros ojos y vamos a orar por nuestra familia. Señor, gracias. Tú anhelas estar en casa. Tú anhelas estar en la casa de cada hermano que está aquí conectado a través de la virtualidad y los que estamos aquí presentes. No queremos cometer el error que cometieron Adán y Eva, que teniendo toda la oportunidad para disfrutar, gozar, deleitarse en la presencia de Dios, determinaron ignorarlo. Señor, guárdanos, porque si dejamos de hablar contigo, tal vez empecemos a escuchar y a seguir lo que la serpiente dice. Hoy nos convertimos a ti como hogar. Dígale: Señor, como hogar te pedimos perdón cuando no te hemos anhelado, cuando no hemos preparado el terreno oportuno para que tú habites en medio nuestro. Alguien que diga de corazón: no quiero que tu gloria se vaya de mi casa. No quiero que tú abandones mi casa, Dios. Y si acaso te he contristado como hogar, yo te pido perdón. Yo te pido perdón por mi vida y por mi familia. Dígalo. Yo te pido perdón, Señor, si nuestros actos, lo que miramos, la manera en que nos tratamos, ignora tu presencia, hace que tu presencia se vaya de casa. En el nombre de Jesucristo, oro por cada familia de este ministerio. Y te clamo, Señor, por familias que anhelamos la presencia de Dios, que de puertas para adentro vivimos una vida de integridad, una vida de transparencia, de temor a Dios, de reverencia a Dios, de culto para Dios. Señor, donde a ti se te da el primer lugar, tú te manifiestas, tú respondes, tú operas milagros, tú llevas esa familia a un nuevo nivel. En la sangre de Cristo yo extiendo mis manos con la certeza que cada familia de este ministerio que te anhele irá a un nuevo nivel. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. El Señor me da la convicción de esos sueños y esos anhelos que hay en su vida. No buscamos a Dios porque nos responda aquellas cosas, pero sabe, cuando anhelamos a Dios y le damos el primer lugar, lo demás vendrá por añadidura. Yo bendigo su vida, yo bendigo su fe. Yo proclamo que su casa es casa de Dios, donde no se admite el pecado en los hijos, ni en el cónyuge, donde no se alcahuetean las cosas de este mundo, sino que damos honor al nombre de Cristo Jesús. Bendice cada familia. Oro por las metas, oro por los sueños, oro, Dios, por aquello por lo cual mis hermanos están clamando delante de ti. Bendícelos, prospéralos. Y yo te doy gracias por hacer con cada hogar señal para bien, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén
y amén.